es Ana Isela Salgado Cedeño. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y actualmente estoy cursando la materia de fitopatología a cargo del profesor Sebastián Sánchez Suárez y estoy en el grupo 73 Ingeniería en Agronomía. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad de la sarna del manzano causada por el hongo Ventruria inequalis. La taxonomía de este hongo es el reino Fungi, filo Ascomycota, clase Dotidiomycetes, orden Pleosporales, familia Venturiaceae, género y especie Ventruria inequalis. En la primavera, el hongo comienza su ciclo de vida arrojando sus ascosporas a través de las aberturas de los pseudotecios inmersos en los tejidos de las hojas muertas del manzano que se encuentran en el suelo. Las ascosporas constituyen la principal fuente del inóculo en la infección primaria. Las corrientes de aire las transportan hasta las hojas o frutos del manzano, más susceptibles en su juventud. Cuando las esporas disponen de humedad foliar, se produce la germinación. Los tubos germinativos que emiten las ascosporas atraviesan la cutícula sin que en apariencia exista un fenómeno de solubilización de esta y el micelio comienza a crecer formando un estoma subcuticular. Pocos días después de la infección, numerosos conidioforos cortos irrumpen a través de la cutícula y cada uno produce en su extremo un conidio. Los conidios se diseminan por las lluvias y llegan a otras hojas o frutos jóvenes. El hongo se propaga asexualmente produciendo varias generaciones conidiales, ya avanzada la estación propicia. Cuando las células de las hojas comienzan a morir, el micelio penetra profundamente dentro de los tejidos y forma ascocarpus. El desarrollo de los pseudocitos, ascos y ascosporas continúa lentamente durante todo el fin del otoño-invierno y principios de primavera, estando el ritmo de desarrollo regulado por factores tales como la temperatura y la humedad. Este hongo produce ascosporas con un ostiolo incrustado parcialmente en los tejidos de la hoja muerta o en frutos caídos. Los mismos son de forma esférica o subesférica y de color verde oliva o pardo. Las ascosporas son amarillentas, bicelulares, siendo la célula superior más corta y ancha que la célula inferior. De ahí el nombre de este patógeno. El hongo es heterotálico. Esto quiere decir que es la condición de tener estructuras reproductivas masculinas y femeninas en diferentes talos. Se han identificado razas fisiológicas distintas de este hongo. Es hialino, pasado rápidamente a un color pardo rojizo, es tabicado y ramificado. Debajo de la cutícula del hospedante se forman estomas de uno o varios estados de espesor y estructura compacta. A partir de esta estoma surgen conidioforos, en cuyo ápice aparecen conidios flamiformes. El estoma es más grueso en frutos que en hojas. Se manifiesta en hojas, peciolos, sépalos, frutos, pedicelos y menos frecuentemente en brotes y escamas de las yemas. El síntoma más evidente en las hojas y frutos, a medida que aparecen las hojas en primavera, aparecen las primeras lesiones en la cara inferior. Más tarde aparecen síntomas también en la cara superior. Las lesiones jóvenes son marrones, aterciopeladas o verde oliváceas y tienen márgenes plumosos no definidos. Con el tiempo los márgenes se vuelven más precisos de forma más o menos redondeada y las lesiones coalescen, pueden oscurecerse. En la medida en que la hoja infectada va envejeciendo, los tejidos adyacentes a las lesiones se engrosan y las hojas se deforman. Cuando las infecciones son muy numerosas en las hojas jóvenes, las mismas se enrulan, achican y distorsionan. Las lesiones pueden permanecer en la cara superior o inferior de las hojas durante toda la estación de crecimiento. Ocasionalmente las células subyacentes a las lesiones oscurecen y mueren. Por lo tanto, las lesiones son visibles en ambas superficies. El número de lesiones puede variar de 1 a cientos por hoja. Cuando las hojas jóvenes están totalmente cubiertas por la sarna, se marchitan y en pocos días caen del árbol.
Las infecciones en peciolos y pedicelos resultan en una absorción prematura de hojas y frutos respectivamente. Las lesiones en frutos jóvenes son similares a las observadas en las hojas, pero a medida que las frutas infectadas aumentan de tamaño, las lesiones se oscurecen y se vuelven corchosas. Las infecciones tempranas pueden matar a los tejidos meristemáticos cerca de la superficie de la fruta y las mismas se deforman, pues la parte afectada deja de crecer y la parte sana sí lo hace, o aparece rajaduras en la piel y en la pulpa de los frutos. Toda la superficie de la fruta es susceptible a la infección, pero las infecciones tempranas se agrupan generalmente alrededor del cáliz. Cuando las infecciones en las frutas son tardías, es decir, fin de verano o principio de otoño, los síntomas son visibles hasta el almacenamiento, no en el cultivo. La sintomatología se caracteriza por manchas muy pequeñas como la punta de un alfiler, y las lesiones son ásperas, negras, circulares de 0,1 a 4 milímetros de diámetro. En las zonas infectadas sobre las manchas aparece el signo. Este se manifiesta como una eflorescencia olivácea que pasa a pardo rojizo, constituida por conidioforos cortos cilíndricos, en cuyo ápice aparece un conidio fusoidal, pudiendo ser continuo o tabicado a la madurez. En los conidios bicelulares, la célula apical es la de mayor tamaño. Para la maduración de los pseudocitos es necesaria la humedad del ambiente. La temperatura óptima para el desarrollo de los pseudocitos es de 8 a 12 grados centígrados, mientras que la madurez de las ascosporas es de 16 a 18 grados centígrados. Los cultivares de manzana y la fecha de la caída de las hojas no afecta la fecha de madurez de las ascosporas en la primavera. Las ascosporas son descargadas por un periodo de 5 a 9 semanas. Para la germinación de las ascosporas y de los conidios es necesario una película de agua en la superficie de las hojas o de los frutos y la temperatura entre 16 y 23 grados centígrados. Se ha comprobado que el número más elevado de ascosporas en el aire ocurre después de las lluvias de octubre y noviembre. El tiempo requerido para la infección es función del número de horas de humedad y de la temperatura. El número de hora de humedad requerido por las ascosporas. La infección varía con la temperatura de 21 horas a 6 grados centígrados hasta 9 horas a 16 y 4 grados centígrados. Son raras las infecciones por encima de 26 grados centígrados. Una vez que el hongo ha penetrado, para lo cual dispone cutinasas, las lesiones se hacen visibles hasta los 9-17 días, función de la temperatura y humedad relativa. Para la esporulación es necesario un mínimo de 60 a 70% de humedad relativa. Este hongo Venturion equalis solo infecta manzanos y otras especies del género Malus. Control cultural. Tenemos que eliminar o retirar los frutos atacados por la enfermedad, mantener el huerto libre de malezas, mantener una buena iluminación y ventilación de las plantas, proteger también de los tejidos susceptibles, cuidar el riego. Si bien cuando en las hojas excede las 8 horas de humedad relativa o ya sea por lluvias, es más susceptible a ser atacada por hongos. Evitar la esporulación sobre los síntomas. Monitoreo continuo de las plantas. Este se puede hacer registrando el número de hojas que muestran lesiones como costra. Examinar 20 frutas de cada árbol y registrar el número de todas las lesiones. La exploración y el control de la sarna de la manzana al inicio de la temporada previene que se establezcan infecciones secundarias. Monitoreo de la lluvia, ya que las esporas necesitan de esta para infectar la planta. Se debe evitar plantar en suelos demasiado fríos porque en condiciones de viento la dispersión del polen es más efectiva, ya que se adhiere a las hojas caídas de las plantas fructíferas. Es necesario reducir el impacto ambiental del control de la sarna. Se debe minimizar el número y el nivel de los residuos de las frutas afectadas o
en su defecto de todo el árbol si ya no se puede hacer ningún otro control. Llevarlo a un lugar alejado de la huerta y quemar los residuos. En teoría existen dos estrategias posibles para el control químico de esta enfermedad, como es preventiva y B, curativa, en base a los fungicidas de contacto aplicados antes de que ocurran las infecciones, debido a que en las condiciones climáticas de nuestro país existen numerosos periodos de infección durante la temporada y estos son de muy difícil predicción. Esto ocurre a la aplicación periódica de fungicidas. Con esto se trata de mantener los tejidos del vegetal protegidos de una película fungicida durante el periodo de mayor riesgo. De manera preventiva se puede usar el propiconazol y el cobretanil. Estos fungicidas deben aplicarse de acuerdo a la etiqueta. De manera curativa en base a la utilización de fungicidas sistémicos aplicados con posterioridad a la ocurrencia de un periodo de infección. Si se ocurre un periodo de infección y los tejidos del vegetal no se encuentran protegidos, el hongo penetrará a los mismos y para poder atacarlos se debe recurrir a fungicidas que tengan capacidad de penetrar el vegetal. Y en las imágenes están algunos ejemplos de ellos. En las condiciones de la producción de nuestro país, el control de la sarna se realiza integrando las dos estrategias de control posibles, preventiva y curativa. En resumen, las aplicaciones se deben realizar para controlar la sarna y pueden tener tres posibles objetivos: proteger los tejidos susceptibles al ataque del hongo y curar infecciones para evitar la aparición de síntomas y evitar la esporulación. Como se ha mencionado anteriormente, la diseminación de este hongo es a través de la lluvia, del viento y de las malezas que estén en el cultivo.